Integrantes de organizaciones piqueteras ocuparon una oficina del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de una respuesta por la falta de alimentos en los comedores populares. Denuncian que desde hace 6 meses las autoridades no están atendiendo sus reclamos y hasta no tener un cronograma de entrega de alimentos se van a mantener allí, en ese lugar. Se está agravando la crisis con los piqueteros y prometen que si no hay alimentos, lo que hay es acampe. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Desde la mañana, la ciudad de Buenos Aires permaneció sitiada por la marcha de piqueteros que se concentraron en el puente Pueyrredón para luego dirigirse hacia la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. El tránsito y la circulación en el micro y macrocentro porteño fue un caos durante toda la jornada. A semana de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta habló por primera vez de su relación con Sergio Massa y aseguró que el ministro de Economía es el kirchnerismo. Fue durante un acto en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, el convento de General Rodríguez, en el que el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, arrojó los bolsos con dólares en 2016. Allí el jefe de gobierno presentó sus propuestas para terminar con los privilegios políticos. El Banco Central volvió a perder reservas. Mientras tanto, el dólar blue bajó, mientras que el contado con liqui y el MEP marcaron otra jornada en aumento. En tanto, dos gremios fuertes de la CGT, la UOCRA y la UOM, la construcción y los metalúrgicos, reabrieron paritarias. Alberto Fernández encabezó su última cumbre como presidente pro tempore del Mercosur y destacó el acuerdo con la Unión Europea. El mandatario argentino exhortó a integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. Y aseguró que no está parado en el lugar aislacionista en el que algunos lo quieren ver. Después de varios momentos de lluvia intensa en la ciudad, esperan que continúen las precipitaciones y tormentas aisladas para las próximas 48 horas. Además, después de las precipitaciones, va a bajar la temperatura, que hoy llegó a una térmica máxima de 25 grados. En el sureste del conurbano y la provincia de Buenos Aires hay alerta por tormentas, pero de mayor intensidad. En tanto, en Mar del Plata, por las fuertes lluvias, hubo algunos barrios anegados. Organizaciones sociales acampan ya en la 9 de julio. La jornada de protesta empezó a la mañana en los accesos porteños y se trasladó a Desarrollo Social, donde ya se instalaron carpas para pasar la noche. En el lugar con más novedades está allí en el móvil Cristian Doldán. Avenida 9 de Julio y Moreno, frente al Ministerio de Desarrollo Social. En este lugar están acampando. La unidad piquetera señaló que después de una reunión que tuvieron con el Ministerio de Desarrollo Social, con segundas líneas, así lo definieron, con funcionarios de segundas líneas del Ministerio de Desarrollo Social, no obtuvieron una respuesta. Lo que están reclamando es alimentos para los comedores. Aseguran que en estos momentos no se están haciendo las entregas de alimentos en los comedores de todo el país. Además, los manifestantes se enteraron durante esta jornada, esto vale recalcarlo, Silvina, que no iban a cobrar un bono especial o algo similar al aguinaldo, ¿no?, que se estaba acordando que iban a cobrar en el día de mañana. Lo que les comentaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social les aseguraron que no iban a cobrar estos fondos, que no iban a estar depositados y que por esa razón, justamente es una de las razones que provocó el enojo, por parte de lo que vendría a ser la unidad piquetera. Este acampe que, como decíamos, está en 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, pero comenzó desde bien temprano con una manifestación que se desarrolló desde el puente Pueyrredón hasta estos lugares. Así que bueno, si te parece lo vemos.
Desde temprano las columnas de manifestantes llegaron a las inmediaciones del puente Pueyrredón. Mientras algunas banderas llegaban por Mitre, otras se acercaban por Maipú, bloqueando la subida y la bajada al puente. El tema central y transversal son los alimentos. Todo junio fue un debate en relación a que desde abril no estamos recibiendo alimentos en los comedores. El 20 habían quedado con mandarnos todo lo que nos debían, no lo mandaron. El 26 un cronograma para poder darnos junio, tampoco lo hicieron. Y todavía no tenemos cronograma de entrega de comida y eso no se sostiene. Antes era la calidad, porque nos mandaban mucha polenta o mucho maíz sin gallo, pero estábamos recibiendo. Mal, pero estábamos recibiendo. En este año, si recibieron 2 veces nada más, algunas organizaciones y otra una, es mucho. Se están cerrando los comedores, que es la única comida que tienen. Caminando a paso de hombre y sin resistencia de la fuerza de seguridad que estaba en la zona, atravesaron el puente Pueyrredón al ritmo de cánticos dirigidos a la gestión de Victoria Tolosa Paz. En Tacuarembó, que no llega la comida que tiene la obligación el Ministerio de entregar. Sin embargo, en esos mismos lugares hubo campaña electoral, siguen haciendo campaña electoral con los productos del Ministerio de Desarrollo Social. Es una denuncia muy grave. Vamos a ver si algún fiscal la agarra. Los fiscales que siempre están tan atentos a atacar a los dirigentes sociales, a los compañeros que salen a luchar. Por lo tanto, es una denuncia que queremos hacerla muy seriamente, se la vamos a hacer a la ministra. La comida que no aparece en los comedores populares está apareciendo en la campaña electoral pegada a una boletita electoral. La ministra es diputada de la lista que armó Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina hace mucho que no la escucho hablar de los pobres, de los necesitados. Al revés, atacó a las organizaciones sociales que luchamos contra el hambre en los barrios. Si bien la convocatoria era para las 10 horas, la marcha de la unidad piquetera empezó sobre las 11 horas caminando sobre el puente Pueyrredón. Pero pasado el mediodía las condiciones climáticas desmejoraron y todos los manifestantes, niños, adultos y jóvenes caminaron bajo una leve lluvia hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Pasaban las horas y transitar por el puente era imposible, mientras los dirigentes sociales de izquierda, sin haber llegado aún a la cartera de Desarrollo Social, ya anunciaban la posibilidad de un acampe. Vamos hasta la puerta del Ministerio, vamos a pedir una reunión y si en la reunión no hay respuestas, vamos a acampar aquí y en todo el país. Venimos preparados para acampar si no hay respuesta. En el país hay más de 200.000 personas ahora en la calle y acá va a haber alrededor de 50.000 personas en la puerta del Ministerio. Que haya una agenda de entrega de alimentos, que se entreguen las herramientas prometidas y que se pague un bono compensatorio por la pérdida inflacionaria. De esta forma transcurrió la mañana nublada en la ciudad. Caos vehicular para los conductores que trataban de esquivar el reclamo de la marcha federal piquetera. En horas de la tarde, los manifestantes se congregaron justo frente al Ministerio de Desarrollo Social, hicieron quemas de algunos neumáticos para seguir haciendo sonar sus redoblantes con pancartas y luego, después a las 16:30 horas, comenzó una reunión en Bernardo Irigoyen 272. Este lugar que te estamos mostrando, en este lugar los representantes de Unidad Piquetera se reunieron con los representantes del Ministerio de Desarrollo Social. 2 horas duró esa reunión, 2 horas, y después de 2 horas de reunión no hubo acuerdo. En ese momento los representantes de Unidad Piquetera señalaron que iban a permanecer en este lugar muy enojados, señalando que no iban a salir de acá hasta que obtengan una respuesta. Esto es lo que decían durante horas de la tarde en este edificio de Bernardo Irigoyen, anexo del Ministerio de Desarrollo Social. Hemos decidido, acá estamos toda la Unidad Piquetera, quedarnos en este edificio hasta tener una respuesta clara, concreta y que resuelva. Con la comida de los pibes no. Nos trataron de hacer barbarie porque los compañeros tienen bronca en la calle. La barbarie es justamente que los pibes no tengan para comer. Ese es el fondo de la situación económica y social. Cuando no se le da al Estado la posibilidad de tener un trabajo digno, un salario digno, y el Estado no ayuda a los que no tienen nada para poder comprar alimento, eso es barbarie. Nosotros no somos bárbaros. Bueno, y justamente estabas viendo las imágenes del momento en el que los dirigentes hicieron una permanencia, hacen una permanencia, ocupan una de las oficinas públicas y se suman además elementos para tener en cuenta para este análisis. La preocupación por la falta de alimentos y este dato que voy a darte.
Cuando el Ministerio de Desarrollo Social convoca a una licitación, no hay oferentes que se presenten para vender comida al Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, y a modo de anticipo, para tratar de encontrar una alternativa en la mesa de negociaciones, el gobierno convocó a la mesa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el próximo día 13 de julio. Vos sabés que el programa Potenciar tiene un monto que está ligado al 75% de ese salario mínimo. Pero el dirigente Billy Boni hizo más declaraciones esta tarde, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharlas. Hemos tomado la decisión con esta lluvia, con este desastre de tiempo que hay, pero también con el hambre que hay en los barrios, de quedarnos esperando una respuesta, que venga Tolosa Paz, que venga Percy, porque de acá no nos movemos hasta que no llegue la comida a los comedores. Se están gastando la comida de los comedores en la campaña electoral. La policía entró porque nos quiso hacer salir de prepo y no vamos a salir hasta que no aparezcan respuestas. Como los compañeros aguantan en la calle bajo la lluvia, vamos a aguantar aunque no nos dejan entrar ni un vaso de agua. Para cerrar una jornada tensa hay que hablar o hay que señalar que desde Unidad Piquetera permanecen en este edificio de Bernardo de Irigoyen, anexo al Ministerio de Desarrollo Social, y les consultamos de qué manera iba a continuar. Bueno, lo que nos dijeron es que sería una permanencia por tiempo indeterminado, ¿sí? Eso es lo que nos dijeron los referentes de Unidad Piquetera. Afuera, frente al Ministerio de Desarrollo Social, 9 de julio Cortada, también los manifestantes van a continuar manifestándose, van a continuar con este acampe por ahora, por tiempo indeterminado. Y a semanas de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta habló por primera vez de su relación con Sergio Massa y aseguró que el ministro de Economía es el kirchnerismo. Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de Economía con muchísimo poder en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Massa estaba en el acto de Cristina Kirchner y lo puso Máximo Kirchner primero en la lista de diputados, después de invitarlo a China. Massa es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. Yo tengo una relación de muchos años y la realidad es que la política, las decisiones que él tomó en la vida política nos fue separando, como a muchos de ustedes les pasa con gente a lo largo de su vida, es que hay momentos que uno está más cerca y después la vida te separa. En el caso las decisiones políticas de él nos fue separando. Durante un acto en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, el convento de General Rodríguez, en el que el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, arrojó los bolsos con dólares en 2016, presentó sus propuestas para terminar con los privilegios políticos. El precandidato a presidente también se comparó con otros funcionarios del oficialismo a quienes, sin mencionar de manera explícita, acusó de corrupción y afirmó no ser igual a ellos. Hacia el final del acto, Rodríguez Larreta habló sobre la posibilidad de llegar a Casa Rosada en diciembre de este año y el posible escenario que tendrá para gobernar. La precandidata presidencial, Patricia Bullrich, aseguró que en 13 de las 23 provincias argentinas no se puede votar en libertad debido a que los empleados públicos les controlan el voto. Imagínate que en 13 provincias domina el Estado a partir del látigo. A los empleados públicos no los dejan ir a votar con libertad, les controlan su voto, los tienen bajo un sometimiento total. Entonces, una parte de la población sometida con planes sociales, otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país faro de la cultura no solamente latinoamericana, sino iberoamericana. En su rol de candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa ocupó el centro de las relaciones políticas y diplomáticas con los diferentes líderes de la región que llegaron a Iguazú para participar de la cumbre del Mercosur. Massa mantuvo encuentros informales con Lula da Silva, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, los presidentes electos de Paraguay, y en los 3 casos el candidato oficialista fue invitado a viajar a Brasilia, a Montevideo y también a Asunción para analizar la agenda regional y el impacto de la situación internacional en América Latina. En el caso de Lula da Silva, Massa se encontró con él en el salón VIP de la cumbre.
es que el presidente de Brasil y el ministro de Economía analizaron la posibilidad de abrir una línea de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para poder financiar a las empresas que participan en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. En tanto, Alberto Fernández encabezó su última cumbre como presidente pro tempore del Mercosur y destacó el acuerdo con la Unión Europea. Además, afirmó que no está parado en el lugar aislacionista en el que algunos lo quieren ver parado. El mandatario argentino exhortó a integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. Y en relación a esto, el presidente señaló que espera que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea represente una oportunidad y afirmó que aspira a que las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes. Debemos integrarnos al mundo, no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. Somos productores de alimento y de energía. Eso es exactamente lo que el mundo hoy demanda. Tenemos aptitudes científicas y tecnológicas para agregarle valor a lo que nuestra tierra nos brinda. Hablo de ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Nadie puede condenarnos a ser proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes. No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro. Por su parte, Luis Lacalle Pou insistió con la necesidad de flexibilizar el Mercosur. El presidente de Uruguay pidió que el bloque regional se modernice y que se abra al mundo. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Primero que no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno. Vienen trayendo el cántaro hace muchos años, muchos gobiernos en nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, que es la modernización, que es abrirse al mundo. El inmovilismo es lo que nos preocupa. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. Con respecto a China, ustedes saben cuál ha sido la posición de Uruguay. De nuevo, juntos. Pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la visión de cada uno de ustedes, la nuestra, como socio del Mercosur, es que avancemos todos juntos. Bueno, si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente. La variable que más monitorea el gobierno para intentar reducir las presiones inflacionarias es, sin dudas, el dólar. Dólar COI tuvo un comportamiento mixto, dispar. Mientras cayó dólar blue, subió el contado con liquidación. Vamos a ver cómo cerraron hoy en esta rueda, en una rueda particular porque no hubo mercados en los Estados Unidos. El blue bajó 2 pesos, cerró en 493, el MEP cerró en 483 pesos y el contado con liquidación subió 0,7% y cerró en 512,46 centavos. Te decíamos, es una variable que el gobierno monitorea muy de cerca porque intenta mantener controlados los distintos tipos de dólar para así reducir las presiones inflacionarias en la previa de las PASO. Esto es uno de los objetivos que tiene el ministro Sergio Massa. Una variable vinculada a esa es también las reservas en el Banco Central. ¿Por qué? Porque le da poder de fuego al gobierno justamente para intervenir en la cotización de los dólares. Y ahí sí hoy hubo un dato negativo, un dato preocupante, que es que las reservas brutas del Banco Central cerraron en 27.720 millones de dólares. Este es el menor nivel que tuvieron las reservas desde principio de 2016, es decir, casi desde el principio de la presidencia de Mauricio Macri.
Estamos llegando a mínimos en este momento, justo cuando el 9 de julio, es decir, este domingo, en realidad se efectiviza el lunes, el gobierno ya anunció que le va a pagar $1.000 millones a los bonistas privados, aquellos que entraron al canje de Martín Guzmán. Con lo cual, esas reservas seguramente tendrán un nuevo impacto de acá al lunes que viene, una variable que es fundamental para mantener controlado el dólar. Leandro, empezó la campaña también de Sergio Massa como candidato a presidente de Unión por la Patria, y fíjate que volvió a los orígenes, ¿no? A San Martín, allí donde nació, al colegio, a tener proximidad con los vecinos, pero habló del Fondo Monetario Internacional y ahí tuvo una mirada muy particular sobre este tema de la deuda. Podemos compartir, ¿verdad? Vamos a compartirla. Y la verdad es que hace 5 años el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, digamos, la plata se fue a la Argentina, y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo el dueño de en qué gastás la plata como gobierno, en qué momento podés achicar o ampliar la cantidad de circulante que tenés, dependés de otro. Esta noche nos encontramos en una situación muy particular. Yo estoy segura que vos vas a compartir esta idea. En la sociedad, cada vez que escuchamos el nombre de Cecilia o el nombre de Silvina, dejamos a un lado los temas que nos preocupan de la economía, de la política, las cuestiones que tienen que ver con el día a día. Claro, es que hablamos de Cecilia Sisowski y de Silvina Luna. Ustedes saben, están representados por el doctor Fernando Burlando. Doctor Burlando, muchas gracias por sostener esta ida y vuelta esta noche aquí junto a nosotros en Noticias a las 20:30. De verdad es una situación muy particular. Vamos a empezar por el caso de Cecilia porque nos conmueve mucho este caso, ¿no? Estamos allí en las puertas de que finalmente se pueda comprobar que ha sido un femicidio y han aparecido, no sé si como estrategia o cómo lo analizás vos, una situación muy particular porque la mamá de César Sena ha escrito una carta muy dura en la que dice: el culpable es mi hijo y estamos nosotros presos. ¿Cómo se lee esto desde la representación de la familia, doctor? Bueno, esto fue una carta que fue enviada a los medios de comunicación. Evidentemente le han querido mandar un mensaje a alguien. Esto no tiene nada que ver con la técnica procesal ni con ningún tipo de diligencia que se haya incluido en la investigación fiscal. Entonces, lo vemos como algo tal vez de color, que habla de qué clase de personas son esta banda de forajidos. Yo varias veces he dicho que se muerden entre ellos, se pelean entre ellos y no tienen ningún tipo de freno en imputar o incriminar hijos a padres y padres a hijos. Pero un mensaje hacia quién, porque esa definición que acabas de dejar, que Marcela Acuña, detenida, envía un mensaje. Hubo mucha terminología política también, ¿verdad? ¿A quién le manda ese mensaje, además de señalar a su propio hijo como responsable del crimen? Yo creo que es un mensaje a la sociedad y a la sociedad política, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Ellos son políticos, ellos estaban entramados en la escena de la política chaqueña. Eran 3 dirigentes de fuertísimo nivel, donde obviamente esta situación los llevó a una sensación de impunidad que a su vez los hizo desembarcar en el asesinato de Cecilia. Pero impune, totalmente impune. Nosotros, la verdad que nos cuesta mucho entender esta situación en la que con un lenguaje desprovisto de no sé si se decir culpa, pero de responsabilidad, se hace tanto foco en este hijo, en César. Pero yendo a los elementos concretos... Sí, perdón la interrupción, pero sí. Se hace foco en el hijo, pero lo que se olvida esta mujer, esta señora, lo mismo que su marido, es que a Cecilia la asesinaron en su casa. No en la casa de su hijo, no, pues su hijo vivía en otro lado. La llevaron a este lugar, precisamente a su domicilio, a su inmueble, que era el lugar donde podían conseguir esta pretendida impunidad, que gracias a Dios obviamente fue
cortada por la justicia chaqueña. En la ley argentina no hay responsabilidad de los padres para inculpar a un hijo, no se puede declarar en contra de un hijo, pero ¿qué grado de responsabilidad tienen ellos en el asesinato? Bueno, te reitero, en el momento del asesinato, que fue entre las 12:01 y las 13:15 del día 2, estaban todos presentes en ese lugar, negaron haber estado en el lugar. Hay un sinnúmero de pruebas que hablan no solamente de su presencia, como los impactos telefónicos, sino testigos que los han visto entrar, ingresar y salir, y fundamentalmente distintas pericias que tienen que ver con cotejos con luminol, el hallazgo de sangre en el lugar, la circunstancia de haber donado muebles que también tenían restos de sangre humana y que obviamente fueron hallados luego de sendos procedimientos. Y los restos óseos, ¿no? Los restos y además óseos. haber sido protagonistas también del plan, porque ellos generan un plan precisamente para convencer a Cecilia que su mejor destino y su mejor vida iba a estar en el sur precisamente. Y hablando de pruebas, totalmente falta, ¿no? hablando de pruebas, estamos todos con mucha expectativa por conocer el trabajo de antropología forense respecto de la identificación de los huesos. ¿Qué se sabe y cuándo se va a tener este material que puede ser tan importante para la causa? En el día de ayer, uno de los fiscales del grupo fiscal estuvo personalmente en Córdoba dejando los restos de Cecilia, desde mi punto de vista, y si bien todavía el cotejo de ADN no ha tenido sus resultados, yo creo que va a estar esto de acá a 15 días. Creo que recién en esa fecha vamos a tener la novedad concreta y la certeza de si son restos de Cecilia o no. Yo les garantizo que son restos de Cecilia. Ahora, si no son restos de Cecilia, son restos humanos, que evidentemente pueden pertenecer a cualquier otra persona, y esto de alguna manera encajaría en muchas especulaciones que hemos oído que ha ocurrido precisamente en manos de este grupo de violentos, ¿no? La verdad es que nos impresiona mucho. Por otro lado, hablábamos de dos mujeres. Cecilia es una, pero la otra es Silvina Luna. Queríamos saber qué se sabe de ella, cómo se encuentra y si hay alguna acción judicial nueva a partir de esta situación que vive, doctor. Bueno, Silvina está con un proceso donde su salud está muy delicada. Esto va a seguir así lamentablemente por mucho tiempo. El pronóstico es reservado. Está en la peor situación que puede estar cualquier individuo, ¿no? Internada en terapia intensiva, con respirador, que iban a intentar sacárselo en estas horas, pero creo que está estable, y eso, sumado a que es una persona muy joven y muy valiente y muy fuerte, creo que nos deja por lo menos el mensaje de tener esperanza de que se va a recuperar. Bien. Doctor, hay una cuestión que, teniendo en cuenta todo lo que implica, vuelvo a este punto, lo que implica socialmente el caso tremendo de Cecilia y esta situación tan delicada de Silvina, todos nos preguntamos, ¿por qué te involucras en esos casos? ¿Te llamaron las familias? ¿Surgió de motu propio? ¿Hay alguna cuestión en particular alrededor de la situación que viven estas mujeres? ¿O es solamente, bueno, que se haga justicia, que no es poco? Bueno, yo creo que cuando uno lleva tantos años de profesión, se puede dar varios gustos, ¿no? En el caso de Silvina venimos luchando hace mucho tiempo con su caso, porque todo esto que hoy se habla, que es tan serio, en los momentos iniciales fue ir realmente cuesta arriba, era subir una montaña congelada, descalzo realmente, porque se emparentaba su caso a la frivolidad de una joven, de una modelo del espectáculo que quiso tener más cola o ponerse más cola y que no era necesario aparte, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, acreditar realmente una mala praxis es casi realmente una proeza, un imposible. Bueno, lo acreditamos, por lo menos en primera instancia. Si hay un fallo, si bien no está firme, creo que claramente indica cuál es la responsabilidad de Lotoki. Hoy hablamos de otra manera, hoy ya no se habla de frivolidad, sino que estamos todos preocupados por la salud de Silvina.
Y en los demás casos creo que uno tiene que devolver. Yo soy una persona muy agradecida a mi país, a mi provincia, a mi lugar de origen, y creo que a veces llegan instancias en la vida que uno tiene que devolver algo de lo que le dio, en definitiva, el país, su provincia o la misma gente, ¿no? Porque somos parte de eso, ni más ni menos. Bien. Doctor Fernando Burlando, te agradecemos mucho ida y de vuelta para conocer novedades de estos dos casos de tanto impacto y también de tanto dolor, ¿no? Porque a todos nos afecta. Muchísimas gracias. Ni más ni menos. Buenas Muchísimas noches. gracias por la nota. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos a seguir con más noticias a las 20:30. Se conocieron los últimos videos que registraron con vida a Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que desapareció el jueves pasado tras salir de su casa en la ciudad cordobesa de La Boulage. Poco después fue encontrado asesinado a golpes y su mejor amigo, de su misma edad, confesó el crimen. Las cámaras de seguridad lo captaron mientras se dirigía en bicicleta a la escuela 278 Malvinas Argentinas y luego caminando junto al confeso agresor. Recién el domingo se encontró el cuerpo sin vida en una vivienda abandonada a 100 metros del colegio. Un ladrón murió asfixiado al quedar atrapado en la ventana de un pequeño local de Lavallol, en Lomas de Zamora. Luciano Verón tenía 29 años y según su familia estaba perdido por las drogas. El trágico suceso ocurrió el viernes pasado, cuando el delincuente quedó atrapado en una reja de la propiedad y falleció por asfixia entre los barrotes que apretaron su pecho, de acuerdo a la versión proporcionada por las autoridades de la policía. Entre enero y la segunda semana de junio pasado se reportaron más de 400.000 casos de gripe en el país y 11 muertes por gripe este año. El año pasado, que fue el que registró más casos desde 2014 hasta ahora, se reportaron 143 fallecidos en el año por la gripe en total, por lo que las autoridades médicas destacan la importancia de vacunarse ante la suba de casos. En paralelo, en la misma semana, no se registraron muertes por COVID-19 y es la primera vez que pasa una semana sin muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Tanto calor, tanta humedad, ya estamos registrando tormentas de variada intensidad en gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero particularmente sobre el centro y sudeste de esa provincia. Las tormentas durante la jornada de hoy fueron muy intensas. En Mar del Plata, solo durante el día de hoy cayeron 75 milímetros y en pocas horas se superó el promedio del mes, de todo lo que debería llover a lo largo del mes de julio. Eso trajo inconvenientes, sobre todo en el barrio 2 de Abril, hacia el oeste de la ciudad de Mar del Plata, donde hubo anegamientos, inundaciones y una familia tuvo que ser evacuada. Sigue el aviso de alerta para el sudeste de la provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes para lo que resta de esta jornada. Y en Capital Federal, al mediodía, alcanzamos los 25 grados de temperatura máxima, casi 10 grados por encima del promedio para este mes. Y claro, hacia finales de la tarde ya los síntomas de inestabilidad con algunas tormentas, algunos chaparrones que fueron fuertes. Y vamos a repasar justamente lo que se espera para las próximas horas. Vemos en colores azules y violetas la lluvia acumulada para las próximas 48 horas. Y vean, presten atención a la provincia de Buenos Aires, cómo toda esa zona de lluvias va a estar avanzando desde el centro de la provincia hacia el sur del litoral durante el día de mañana y la primera mitad del próximo jueves. Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 75 milímetros. Así que atención, porque en el periodo de mañana, sobre todo entre la tarde-noche de mañana miércoles y la primera parte del jueves, las lluvias pueden ser muy abundantes en la región pampeana. Después de la pausa vamos a analizar con un especialista el clima preelectoral a muy pocas semanas de las PASO, pero atención también el clima social después de esta multitudinaria marcha y ahora acampe sobre la 9 de julio. Todo esto cuando volvamos con más noticias a las 20:30.
Permanencia de los dirigentes piqueteros en una oficina alternativa del Ministerio de Desarrollo Social, allí en la calle Hipólito Yrigoyen 272, y acampe sobre la 9 de julio. Cristian Doldán, ¿cuál es el panorama que se está viviendo en este momento? ¿Hubo algún cambio o seguirá todo así hasta mañana? Por el momento no hay novedades, Silvina, por el momento no hay novedades. Estamos frente al Ministerio de Desarrollo Social, más específicamente en Bernardo Yrigoyen, al 200, en esta oficina en la que permanecen los dirigentes piqueteros a la espera de una respuesta de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y justamente frente a esta oficina ya se empieza a ver el acampe, ¿sí? Diferentes carpas, personas que vinieron preparadas para la lluvia. Bueno, se empieza a hacer también esa pregunta en el caso de que vuelva a llover como lo hizo durante horas de la tarde, ¿sí? Si bien hay algunas carpas un poco más reforzadas, la realidad es que se complicaría bastante poder soportar toda la noche o por lo menos unos 10 o 15 minutos de esos chaparrones intensos que tuvimos durante la tarde y en el que muchas de estas personas se intentaron resguardar en algunos techitos, en algunos lugares para no mojarse. Ahora que el cielo vuelve a estar despejado, por lo menos no se ven esas nubes que amenazan respecto a lo que vendría a ser una lluvia, sí se animaron a sacar todas las carpas, a sacar sus mesitas, sus sillas, y bueno, estamos hablando de cientos y miles de personas que permanecen en este acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social a la espera de que los representantes de Unidad Piquetera den la voz de alto o por lo menos levanten este acampe. Esto no va a suceder, como ya aclararon, hasta que reciban una respuesta positiva, según dicen, por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y para seguir profundizando en este tema, pero sobre todo para hablar de este otro clima, que es el clima social, estamos ya aquí en piso junto al licenciado Roberto Chiti, que es analista político, consultor y por supuesto se ha especializado en el tratamiento de estos temas. Bueno, la primera pregunta surge sola, ¿no? A propósito de ¿hacia dónde vamos a poder llegar en un proceso electoral con esta situación en la calle? ¿Cómo se administra el conflicto ante esta situación, Roberto? Bueno, hasta ahora se ha administrado de una manera que no implique un gran desborde social, ¿no? Entonces, lo que tenemos en pantalla en este momento, o en la 9 de julio, es solo un sector del universo de grupos piqueteros. Hay otro gran sector que no se está movilizando, que en lo que va de este gobierno prácticamente no lo hizo, pero que durante el gobierno anterior tenía mucha presencia en las calles, que son las organizaciones sociales afines al gobierno, que, dicho sea de paso, muchos de sus dirigentes son funcionarios del gobierno. Entonces, parte de la administración tiene que ver con esto, con que el kirchnerismo concibe a los grupos piqueteros como naturalmente aliados. ¿Qué ocurre? Que es un universo que cada vez se ha ido incrementando más, producto de la crisis socioeconómica que se agudiza cada vez más, y producto también que los grupos piqueteros en parte están politizados o alineados políticamente con determinados sectores, en el caso de los que pertenecen a Unidad Piquetera, mayormente de izquierda, o sea que son aliados políticos de los partidos de izquierda, el Polo Obrero, etc. Entonces, eso implica que va a haber, y está habiendo cada vez más presencia de estos grupos en las calles, de los opuestos al gobierno. En el mes de junio se registraron 870 piquetes, es decir, un promedio similar al del año pasado, que fue el año con más piquetes desde que hay registro, casi 10.000 en todo 2022. Y, digamos, la perspectiva hacia adelante, sumado al contexto o a la coyuntura electoral, es que este clima de tensión social va a ir aumentando y trasladándose a las calles. Ahora, hay una cuestión también para tener en cuenta, y son datos, y es que la pobreza subió, la inflación existe. Comprar alimentos no resulta sencillo, y hay una cuestión que es compleja también, que más allá de la pertenencia política, hay una cuestión identitaria. Muchas de las personas que participan del movimiento de los piqueteros encuentran un lugar de pertenencia y de referencia social. ¿Cómo se desata ese nudo de cara a lo que viene? Yo lo primero que diría es que la problemática del piquete en la Argentina excede a las organizaciones sociales. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri, el actor que más
piquetes realizó en la vía pública no fueron las organizaciones sociales, sino los trabajadores estatales, es decir, trabajadores de la economía formal, que por distintos motivos se manifestaban, razones políticas, internas y demás. Ahora bien, para destrabar el lado, si se quiere, la faceta del piquete que tiene que ver con las organizaciones sociales, tiene que ver sobre todo con la situación socioeconómica, como mencionabas, y con la idea de salir de una política asistencial sistemática que es la que se viene llevando adelante desde por lo menos 15, 20 años, post-2001 seguro, que ha sido ese tipo de política la garante de cierta paz social. Dado que la economía informal es cada vez mayor, contener e incluir a estos grupos numerosos dentro de la economía formal supone todo un desafío que excede la problemática del piquete, pero que es el gran desafío para el próximo gobierno, sin duda, porque este gobierno claramente no resolvió nada en esa materia. Leandro Dario es nuestro columnista en materia de economía y él también tiene preguntas para sumar. Sí, Roberto, durante la gestión de Massa se hizo un ajuste fiscal que incluyó incluso los subsidios sociales. Desde las organizaciones piqueteras dicen que no están llegando fondos para los alimentos. ¿Cómo eso puede perjudicar la candidatura presidencial de Sergio Massa? Yo creo que poco, en el sentido de que estas agrupaciones piqueteras, que son las que levantan esta bandera del problema de la alimentación y con el argumento de que se usa para la campaña, que puede tener parte de verdad ese argumento, representan a un universo de grupos piqueteros que ya desde el vamos no son afines políticamente al oficialismo, sino que, digamos, se alinean mucho más con grupos de izquierda, con lo cual, desde el punto de vista del impacto electoral, yo creo que es escaso el peso que puede tener eso en la campaña de Massa como candidato a presidente. Sí creo que lo que más condiciona a Massa tiene que ver con la macroeconomía, con la situación fundamentalmente de la inflación, que por más que vos como economista seguramente manejás la información de que seguramente este mes baje un poco, pero que en julio la inflación vuelva a estar en niveles muy altos y con las PASO en el horizonte a poco más de un mes, yo creo que ese factor es lo que más está complicando la campaña de Massa y se está viendo, por más que no directamente tenga una incidencia ello, en las distintas elecciones provinciales en las cuales cada vez más el oficialismo está viendo derrotas de los candidatos afines a ellos, ¿no? Exacto. Y en ese punto, mañana va a haber una reunión muy interesante, que es la reunión de gobernadoras del peronismo en el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, con Massa, Rossi, Guado de Pedro, entre otros referentes. Teniendo en cuenta este panorama electoral, Roberto Chiqui, que vos estás describiendo, ¿hasta dónde los gobernadores van a poder hacer una remontada de lo que es una elección presidencial? En primer lugar, yo creo que poca. El reclamo de los gobernadores de que hubiera un candidato único y de que ese candidato preferentemente fuera Sergio Massa tenía que ver con salir de una digamos, proyección electoral en términos de votos que era muy sombría, con la candidatura en aquel entonces de Guado de Pedro, Macioli. Lo que logró la figura de Massa es aglutinar un poco más al peronismo, con esta idea que tienen y que sostienen que el votante peronista también es verticalista. Entonces, al ver a los dirigentes unidos en torno a un candidato supuestamente más moderado como Sergio Massa, eso va a impactar electoralmente. Yo creo que, según muestran las pocas encuestas que hemos visto post definición de Massa, hay alguna leve mejora en lo que medía Guado de Pedro, supongamos en torno al 25%, el porcentaje que podría estar midiendo hoy Massa como intención de voto de cara a las PASO, lo cual me parece que es bastante insuficiente como factor de generar una expectativa positiva para las generales. Por supuesto, el problema también está del otro lado. Bueno, claro, esto es lo que se impone. Juntos por el Cambio también tiene una interna muy, muy dura en este momento. Esta rispidez tan potente, ¿se puede volver a unir después de las PASO o ya el que, de pronto el votante que no encuentra que su candidato en esta interna es el que gana, se va a votar a otro? Puede ser. Hoy el factor predominante es la incertidumbre en el escenario electoral. Pasamos de una elección en 2019 con dos candidatos competitivos, que eran Mauricio Macri y Alberto Fernández, a tener una elección con, supuestamente, de acuerdo a las encuestas, con lo cual, entre comillas, pero también de acuerdo al clima político que hay y a la atmósfera en la opinión pública, con 4 candidatos teóricamente competitivos, de los cuales, como mucho, van a quedar 3 pospaso.
la gran incógnita es qué va a pasar en la interna de Juntos por el Cambio, que es la única en la cual se dirime una candidatura para las generales. Bien. Ahí la gran incógnita también es qué va a pasar con los votos del que pierda, si se van a trasladar automáticamente al candidato que gane o no, y la figura de Milei complica un poco ese panorama, ¿no? Roberto Chiti, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar este tema, este escenario social y electoral que trae sus complejidades. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. En el primer informe de gestión del año en la legislatura porteña, el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, anunció que la ciudad va a comprar un nuevo lote de pistolas Taser con el objetivo de sumar equipamiento a las fuerzas de seguridad. El uso de armas no letales no se discute en ningún país comprometido con la seguridad de sus ciudadanos. Solo se discute en la Argentina absurda. Nosotros vamos a seguir incorporando tecnología para complementar el trabajo de nuestras fuerzas y vamos a impulsar que estas mismas incorporaciones se hagan a nivel nacional para todas las fuerzas federales. En ese sentido, ya tomamos la decisión de comprar otras 500 armas de baja letalidad que se van a sumar al equipamiento de la fuerza para reducir a los delincuentes. Además, Miguel volvió a reclamarle al gobierno nacional la reubicación de los detenidos que hoy se encuentran en comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Según un viejo pedido del gobierno porteño, las cárceles locales están saturadas por los penales federales que no están recibiendo a los convictos con sentencia firme que deberían estar en esas dependencias. Y en este marco recordó que el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación de trasladarlos. En este contexto, explicó que desde que Nación decidió deliberadamente dejar de recibir presos, pasaron de tener 61 detenidos a 789, tanto en alcaidías como en comisarías. La Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio del fenómeno del Niño a nivel global. Atención con esto, este evento climático ocurre cada 7 años. Por eso le vamos a preguntar a Nacho de qué forma nos va a afectar el Niño. Bueno, el fenómeno del Niño es un fenómeno que en primer lugar es una interacción oceánica y atmosférica. Se debilitan primero los vientos alisios en bajas latitudes, en zonas ecuatoriales. El viento allí siempre sopla cerca del suelo, del este se debilita y entonces aguas muy cálidas del Océano Índico, de la zona oeste, se desplazan más cerca a la costa de Perú, a unos 2.000 kilómetros de Perú. Entonces se calienta el Océano Atlántico o el Océano justamente Pacífico ecuatorial y esto cambia la circulación del aire, cómo se mueve el aire alrededor del planeta. Esto tiene señales de fuertes lluvias, se incrementan las precipitaciones en algunos sectores del mundo y aumentan las olas de calor en el verano del hemisferio norte. Nosotros acá en la República Argentina es muy probable que las lluvias vayan aumentando en su frecuencia y justamente en el primer mapa del Servicio Meteorológico Nacional vemos la anomalía, los desvíos positivos de precipitaciones en color verde para julio, agosto y septiembre. Vemos en verde todo el centro del país, el litoral también, el oeste de la Patagonia y bueno, las precipitaciones van a venir más que bien ya que venimos castigados por una sequía impresionante durante los últimos 3 años. Pero atención con las lluvias intensas, sobre todo de la primavera. Y vemos las temperaturas que aproximadamente desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte del país este trimestre suele presentarse bajo el fenómeno del Niño, más cálido que lo normal y el polo opuesto sucede sobre el extremo sur de Argentina, donde por ejemplo en Santa Cruz y la zona de Tierra del Fuego se presentan desvíos negativos en los valores de temperatura. Les cuento que el lunes 3 de julio se registró la temperatura media diaria planetaria más alta de la que se tiene registro. Ayer el promedio de temperatura arrojó 17 grados, una décima, superó por una décima a un día en particular del año 2016. Se rompe, se bate un récord y se rompe un quiebre entonces para, además del Niño, los efectos del cambio climático. En Estados Unidos se acaba de estrenar una película que busca tratar de generar conciencia sobre el tema de la pedofilia, las redes además. Incluso el actor Mel Gibson estuvo invitando a sus seguidores a través de redes sociales a verla. Trae mucho más datos Mercedes Cordero aquí en este informe. Con la bendición de una estrella de Hollywood como lo es Mel Gibson, se estrenó hoy en los Estados Unidos El Sonido de la Libertad.
Se trata de una nueva película que busca apelar a la conciencia del espectador sobre la red de pedofilia a nivel mundial y que es protagonizada por Jim Caviezel, el actor que dio vida a Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo, la obra que dirigió el propio Mel Gibson. Además, la película está escrita y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro Monteverde. El largometraje toma como material de inspiración la heroica misión de un hombre que busca salvar a niños de las manos de traficantes de personas en América Latina y que busca mantener a los espectadores al borde de los asientos por el suspenso. Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Como decíamos, esta película obtuvo la recomendación del actor Mel Gibson. Incluso se grabó en su casa y le pidió a sus seguidores que vayan a verla para que tomen conciencia del mensaje. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Our future is our children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Tema, por supuesto. Cuando volvamos de la pausa, vamos a preguntarle a Nacho qué es lo que va a pasar con el clima mañana. Atención que ya casi estamos en el cierre de este Noticias a las 20:30. ¿Qué pasó? ¿Te sorprendió el chaparrón, el primero, el segundo? Hoy cuando volvías a casa fue al mediodía. Bueno, que esto no se repita. ¿Sabes qué? Le vamos a preguntar a Nacho qué pasa mañana. Bueno, y inestabilidad, mucha inestabilidad sobre la región de Capital Federal. De hecho, a esta hora 18 grados 8 décimas marca el termómetro. Una noche que se presenta bastante cálida. El viento leve del cuadrante norte a 5 kilómetros por hora. Y tenemos previsto nuevos chaparrones, tormentas para lo que resta de la noche, con 18 grados de temperatura, muy poca variación en cuanto a los valores térmicos. Mañana sigue inestable durante las primeras horas del día, el cielo nublado, baja probabilidad de alguna gotita aislada en la primera parte de la mañana con 15 grados de temperatura mínima. Y en horas de la tarde, otra vez inestabilidad que va a empezar a aumentar, probabilidad de chaparrones sobre todo a partir aproximadamente de las 4 de la tarde con una máxima de 18 grados. Algo a tener en cuenta que el viento va a rotar al sudeste a partir de la tarde y eso va a hacer que la temperatura empiece a descender paulatinamente. Y en horas de la noche, tormentas. Algunas pueden ser bastante fuertes, con 14 grados y vientos moderados del sudeste. Así que un día de transición en cuanto a las temperaturas y lluvias intermitentes con tormentas hacia la noche. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver con más noticias a las 20:30, como siempre, en el canal de la ciudad. Buen descanso. Hasta mañana.